Bueno, comencemos. Bueno, antes que nada, un pequeño anuncio. El próximo miércoles es 8, es festivo. Entonces, pues ese día no nos vamos a ver. Buenos días, buenas tardes a todos los que están llegando. Entonces, el próximo miércoles no tenemos clase porque es festivo. Y la siguiente clase sería el 13 y luego el 15. El 15 es el día del parcial. Entonces, para el parcial vamos a incluir todo lo que vamos hasta el día de hoy. O sea, la clase del día de hoy es en cuanto a tema, material del parcial, todo lo que vamos a ver en el parcial. ¿De acuerdo? El 13 estaremos arrancando un nuevo tema, pero ese tema ya no estaría incluido en el parcial. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Creo que ese parcial sería ya entrando al segundo corte, porque pues Sí, en ambos parciales. sí. El primer corte van a haber dos parciales. El primero que tenía un porcentaje del 15, que era lo del CITIE, lo del resumen del CITIE, y este, que tendría un valor del 20%. Los dos constituirían el 35%, que ya superaría un poquitico el 30% de exigencia para el primer corte. O sea, esas dos notas son el primer corte. Recuerden que de todas maneras el primer corte va hasta el 18, hasta el sábado 18 de diciembre. O sea, ese día ya estaría la nota montada en Cóndor para que ustedes se puedan ir a sus vacaciones de Navidad. ¿Listo? Creo que cuál va a ser la metodología del parcial. Pues todavía no la he definido. Estaba pensando en un parcial tradicional, simplemente pues un conjunto de preguntas y ustedes las responden y listo, de ahí sale la nota. Lo que hice el semestre pasado y en algunos otros casos es plantearles un ejercicio y que lo entreguen en esa fecha, pero pues todavía no lo he definido. Yo creo que todavía este fin de semana, el próximo fin de semana lo defino. Pero pues el 13 les estaré diciendo cómo va a ser la dinámica. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces comencemos. Sea como sea, el tema que va a estar para ese parcial va a ser pues todo lo que hemos visto, nuestros modelos biológicos, nuestros modelos artificiales para la neurona, nuestros diferentes esquemas de neurona, o sea, nuestro perceptrón, Adaline, combinador lineal, lo que vimos la vez pasada de entrenamiento, eh, la parte de no linealidad y lo que vamos a ver el día de hoy, que es cómo resolver el problema de la no linealidad y bueno, las redes multicapa y un primer código ya con todas las de la ley para hacer entrenamiento de redes neuronales basadas en perceptrón. Eso sería lo que incluiría. Bueno, entonces ya estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Bueno, si recordamos un poco, entonces habíamos dicho que nuestro modelo básico para nuestras redes neuronales iba a ser este que tenemos acá, nuestro perceptrón. Ya corregí el problema que tenía con la fuente, entonces ya tenemos nuestros símbolos correctos. Tenemos nuestro modelo simplificado de perceptrón como simplemente un nodo sumador que recibe entradas ponderadas, ¿sí? Ponderadas por unos pesos, y que pues esas entradas pues disparan o no disparan la activación de la neurona dependiendo de una función de activación. Digamos que ese es nuestro modelo. Ese modelo, bueno, para varias funciones de activación, ¿no? Ese modelo lo hemos utilizado para resolver problemas. En particular, hemos mirado cómo se comportaba con funciones lógicas. Entonces miramos que con una función lógica OR, pues en general las categorías, las dos categorías de salida de nuestro clasificador de categorías, eh, podía eventualmente resolver el problema, es decir, existía una ecuación que me podía resolver el problema, una ecuación que en últimas podía despejar
esta fórmula que tenemos en esta parte. Pero que para algunos otros casos, por ejemplo de la compuerta lógica o la función lógica SQSOR, no existía una posible solución. Entonces decíamos que por ahora nuestras redes neuronales basadas en este modelo tenían el problema de que no eran capaces de resolver problemas que no fueran separables linealmente, por lo menos cuando tenemos una sola salida, ¿no? Pues bueno, ¿cómo resolvemos el problema? Bueno, aquí está toda la descripción, que ustedes la pueden leer con calma, pero básicamente lo que podemos decir es que si un perceptrón es capaz de definir, lo acabamos de ver, definir una línea recta en un plano con dos variables de entrada, la ecuación pues es esta ecuación, de hecho la habíamos definido la vez pasada, esta es esta ecuación. Entonces si un perceptrón tiene este comportamiento, el comportamiento de una línea recta, pues es bastante intuitivo que para poder separar las dos categorías yo voy a necesitar por lo menos dos líneas rectas. Entonces aquí pues en este ejemplo, la misma compuerta SQSOR, he dibujado dos líneas rectas, esta primera que está en esta parte de acá abajo y otra que está en la parte de arriba. De esa forma pues he definido nuevamente dos regiones. ¿Cuáles son las dos regiones? Pues una primera región, aquella que está digamos encerrada por las dos ecuaciones, por las dos líneas rectas, y la segunda región, aquella que está por fuera, es decir, por debajo de esta de acá o por encima de esta otra. Y nuevamente tengo yo dos regiones, dos categorías, y por lo tanto podríamos decir que con la incorporación de un nuevo perceptrón podríamos resolver, en este caso de la compuerta lógica SQSOR, el problema de la no linealidad. ¿Es claro esto? De una forma pues muy intuitiva, muy sencilla, que simplemente agregando un nuevo perceptrón, un nuevo elemento, podría yo resolver el problema. ¿Sí es claro? No los escucho, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí. Ok. Bueno, entonces, listo. Entonces la solución inicial es agregar un nuevo perceptrón. El asunto es cómo lo agregamos. Entonces, aquí tenemos una pequeña imagen de cómo lo podríamos agregar. Simplemente tenemos un primer perceptrón, ¿sí?, que recibe las dos primeras entradas, x1 y x2, ¿sí?, y en paralelo con él colocamos un segundo perceptrón. Entonces ya aquí los llamo que cada perceptrón va a tener una salida h, o h1 y h2, estarían los dos perceptrones, ¿sí?, y cada uno va a tener una salida. Este va a producir una línea recta, la primera línea recta, este va a producir la segunda línea recta. El problema es que yo solamente tengo una salida, no dos, y esta estructura me genera dos salidas. Entonces para resolver el problema, las salidas de esos perceptrones, ustedes lo observan, la coloco dentro de otro acumulador, es decir, otro perceptrón, ¿sí?, de pronto más simplificado, con una estructura más sencilla, porque en últimas lo que yo necesito generar es una única salida que me diga si pertenece o no pertenece a la categoría. Entonces yo puedo utilizar una especie de combinador aquí en esta parte que me permita recibir las dos entradas como si fueran las dos entradas iniciales y sacar una sola salida. Entonces si ustedes observan en esta estructura que yo he conformado en esta parte, vamos a correr esto aquí para acordarme, disculpen, qué raro. No sé qué ha pasado. Bueno, entonces en este nuevo esquema, en esta nueva red neuronal, pues tenemos nuestros perceptrones, pero las salidas de esos dos perceptrones las hemos combinado con un nuevo perceptrón. ¿Eso qué quiere decir? Que la red neuronal no solamente para resolver este problema requiere neuronas en paralelo, sino una capa adicional que vamos a llamar capa de salida, que se encargue de combinar las salidas de cada una de estas neuronas de la capa que vamos a llamar ahora capa intermedia. Entonces nuestra red neuronal ahora ha crecido, se ha vuelto un poquito más compleja. Seguimos manejando los nodos de entrada. Recuerden que estos son nodos,
simplemente es para repartir esta señal, las señales de entrada, hacia todas las neuronas. Eso ya lo habíamos visto en alguna clase anterior, ¿sí? Pero ahora las salidas de nuestros perceptrones los combinamos en una nueva capa de salida. Esa nueva capa de salida, pues en este caso es una sola neurona. ¿Por qué? Porque necesito una sola salida, ¿sí? O pertenece o no pertenece, está en alto o está en bajo. Pero nosotros vamos a resolver problemas que no necesariamente tienen solo dos categorías. En el caso de la compuerta o de las compuertas lógicas, pues solamente tenemos dos categorías, alto o bajo, 0, 1, menos 1 o 1. Pero podríamos estar clasificando no unas entradas de una compuerta lógica, sino como habíamos mencionado en otras clases, en la sesión anterior incluso, puede estar clasificando personas, si son niños, si son niñas, si son mujeres adultas, si son hombres adultos, si son ancianos, si son ancianas, o si son otro tipo de seres vivos, que son perros, que son gatos, ¿sí? Puedo tener una gran cantidad de categorías. Simplemente pues la salida se va a activar para la categoría correspondiente. Si tengo, qué sé yo, 5 categorías, entonces pues yo debería tener 5 salidas acá y se debería activar solamente la salida correspondiente a la categoría, qué sé yo, perros, o solamente a la categoría mujeres adultas. ¿Es claro? Entonces yo puedo tener tantas neuronas acá, en la capa de salida, como salidas tenga mi problema. Tengo tantos nodos de entrada como, digamos, variables tiene mi problema. En este caso, pues solo 2, pero pues podemos tener una compuerta OR de 3 entradas, 4 entradas, 5 entradas, ¿sí? O entradas mucho más complejas en donde tenga muchas más variables de entrada. Entonces, en últimas, las variables de entrada o los nodos de entrada los define la cantidad de variables de entrada. La cantidad de salidas también no lo define el problema, es el número de variables de salida, de categorías de salida o clases de salida. El problema es cuántas neuronas debo colocar en la capa oculta o la capa interna. ¿Qué opinan ustedes? ¿Solo 2? Aquí definimos 2 porque necesitamos 2 líneas. ¿Sí? Sabemos que no puede ser una, porque una no resuelve el problema. 2 lo resuelve, pero ¿qué pasa con 3? O con 4, o con 5, o con 100, o con 1000. ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguna idea? Porque pues, yo pienso que, no sé, con dos, pues, ya que la solución está dentro del umbral, Sí. entonces pues, no creo que se requieran más, que la verdad no sé. Ok, sí, está bien, es válido. En este caso nosotros conocemos el problema, lo hemos analizado aquí en este diagrama, sabemos cómo están distribuidas las categorías, estos puntos rojos y azules, ese es el espacio de solución del problema, y pues vemos muy intuitivamente que con 2 se soluciona, con 2 perceptrones podemos solucionarlo, ¿sí? Obviamente si lo podemos solucionar con 2, podemos pensar que con 3 también, con 4 también, ¿sí? No necesitamos más. O sea, esta estructura de red neuronal está bien. Pero cuando no podemos hacer esto, ¿qué hacemos? Esto lo hacemos porque conocemos la función, conocemos las variables, son solo 2 variables. Pero ¿qué pasa si yo les dijera que ya no son 2 variables de entrada, sino que son 5? Pues ya de por sí no lo puedo graficar, ¿sí? Son 5, con 2 posibles salidas. ¿Cuántas neuronas necesito en la capa oculta? ¿Cuántas líneas rectas o hiperplanos necesitaría para separar las categorías? ¿Qué opinan ustedes? O comencemos con una pregunta más sencilla. ¿Puedo colocarle más neuronas a este problema de la compuerta OR? ¿Qué pasa si lo coloco aquí 3, 4 o las 5 que acabamos de mencionar? ¿Lo puedo resolver? Ya dejamos claro que 2 sí, como acaba de decir su compañero. ¿Qué pasa si uso 5? Sí, Sí, claro. Sí, puedo hacerlo. Yo puedo definir las 5 que estén aquí, de pronto una por pero acá. sería como una solución más compleja, ¿no? ¿Por qué más compleja?
Porque habría como más líneas, o sea, no solo como dos en este caso, sino harían otras 5 líneas. Sí, sí, es cierto. Y eso implica que, pues, obviamente van a haber más pesos, ¿no? ¿Sí? Estos pesos que son estas conexiones, recuerden que las entradas van multiplicadas por los pesos. Cada una de estas flechas realmente contiene ahí un W, un peso. Y pues el hecho de que tenga 5 implica que tengo más flechas, implica que tengo más pesos, que tengo que sintonizar en un proceso de entrenamiento como el que ustedes hicieron la clase pasada. Sí, es más complejo. Reproducir la información, o sea, poner a funcionar la red neuronal, dictarle las entradas y producir la salida conociendo los pesos también es más complejo, porque tengo que hacer más operaciones aritméticas, ¿no? Entonces sí, entonces si yo ya sé que con 2 soluciono el problema, no debería colocarle 5 ni 10. Obviamente me lo van a resolver, pero no debería hacerlo. Lo ideal, lo óptimo, en todo sentido, sería encontrar la menor cantidad de neuronas que me resuelvan el problema. Sin embargo, eso es un problema de por sí. Es muy difícil encontrar o derivar, y de hecho realmente nadie lo ha hecho a la fecha, derivar la cantidad de neuronas que necesito en la capa oculta para un determinado problema. Y nadie lo ha hecho porque todos los problemas son diferentes. Yo puedo analizar un determinado problema, definir una estructura matemática que me defina la cantidad de neuronas para un específico problema, pero cuando ya cambio de problema, ya las condiciones cambian y pues ya no puedo aplicar el mismo teorema. ¿Sí? Entonces, definir la cantidad de neuronas se convierte en muchos casos en un problema de prueba y error. Y eso es una de las cosas que no le gusta a la gente sobre las redes neuronales, las tradicionales por lo menos. Una estrategia que es muy utilizada es, por ejemplo, pues inicialmente yo sé cuántos nodos tengo de entrada, cuántas variables o nodos de perceptores de salida tengo, pero no las neuronas que tengo acá. Entonces una forma de establecer a priori la cantidad de neuronas es volver a nuestra tabla de parejas de entrenamiento, nuestras parejas de X contra Y, cuántos patrones de entrenamiento tengo, y asumir que cada uno de ellos tiene información que debe ser almacenada en por lo menos un perceptrón, es decir, en una de esas líneas rectas, en uno de esos hiperplanos. Entonces arranco asumiendo que todos los parámetros son independientes entre sí, que por lo tanto debería necesitar por lo menos un perceptrón por cada parámetro. Algunos de ustedes en el problema de la vez pasada usaron, qué sé yo, 15 parámetros. Entonces yo debería colocar y arrancar con 15 neuronas acá. Otros usaron 100, más parámetros, hay más información, listo, entonces más neuronas acá. Esa es la idea inicial. Si yo lo entreno y luego reducir el error y la red neuronal replica la dinámica, entonces tengo que hacer un proceso de podado de la red. ¿Qué significa eso? Que empiezo a quitarle perceptrones a la red, en la capa oculta, en la capa interna, y nuevamente entrenarla para ver si sigue funcionando. Si sigue funcionando, sigo podando la red, y lo sigo haciendo hasta que la red deje de funcionar adecuadamente. Entonces, en ese proceso iterativo, prueba y error, digamos que puedo encontrar una estructura, una arquitectura pseudo óptima para esa red neuronal que me resuelve el problema. ¿Es claro lo que acabo de decir? Sí, sí, no. ¿Sí? Ok. Entonces es una forma de trabajar con estas redes neuronales. Y un primer problema, ¿no? Acabamos de decir que pues necesitamos una capa oculta y una nueva capa de salida. De hecho, esta estructura que les acabo de mencionar aquí es la estructura general de las redes neuronales feed forward. Cuando les hablen de redes neuronales, en general la mayoría de las personas está hablando de estructuras de este estilo, que tienen 3 capas, unos nodos de entrada, una capa interna y una capa de salida. Como son 3 capas y en general es la más utilizada, normalmente se utilizan para definir la arquitectura 3 números. El número de nodos en la entrada, el número de perceptrones o neuronas en la capa oculta y el número de perceptrones o neuronas en la capa de salida. Es decir, esta red neuronal que está acá sería del tamaño 2, 2, 1. Si ustedes les dicen una red neuronal 2, 2, 1, ya saben exactamente a qué se están refiriendo. Una feed-forward 2, 2, 1, ya saben, 2 neuronas o 2 nodos de entrada, perdón, 2 neuronas en la capa oculta y una en la capa de salida. Y esa es la arquitectura de esta red neuronal.
Esta arquitectura es más que suficiente para resolver la mayoría de los problemas. Sin embargo, si los problemas son muy complejos, nosotros también podemos hacer más compleja esta red neuronal. Sí, yo puedo seguirle colocando aquí neuronas, pero lo que hacen algunas personas es aumentar el número de capas. Entonces, en lugar de tener 1, 2, 3 capas, yo puedo tener 4, 5, 6 o 7 o la cantidad de capas que ustedes quieran. Cuando yo aumento el número de capas, lo que digo es que aumento la profundidad de la red, ¿sí? La cantidad de perceptrones que hay entre las señales de entrada y las señales de salida. Aumento la profundidad. Obviamente eso hace que también se aumente la complejidad de las funciones que realiza internamente la red neuronal. A eso es a lo que vamos a llegar en este curso, a redes increíblemente profundas. En este caso solamente tenemos 1, 2, 3 capas, una capa oculta. Pero la idea de este curso es tener una gran cantidad de redes de capas ocultas de profundidad. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a jugar con eso, con el código que les voy a dar al final de la clase del día de hoy. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, pero que todo claro. Bueno, algunas, un poquito de nomenclatura como para no enredarnos más adelante, pues seguimos llamando X a las variables de entrada, vamos a llamar o seguimos llamando Y a las variables de salida, pero como ahora tenemos unas salidas intermedias, ¿sí? Las de la capa oculta, y nos vamos a quedar por ahora solamente con una sola capa oculta, entonces esas salidas intermedias, como ya lo habíamos dicho antes, las vamos a llamar H, H1 y H2. H1 y H2. Ahora, como tenemos esta capa de neuronas y esta otra capa de neuronas, pues estas neuronas van a tener sus pesos y sus funciones de activación, igual que estas. Van a tener sus pesos y funciones de activación. Pues para no confundirlas, entonces todos los pesos que tenemos entre los nodos de entrada y la primera neurona, capa de neuronas, perdón, los vamos a seguir llamando W o omega, ¿sí? Y vamos a seguir utilizando la misma nomenclatura que veníamos utilizando desde antes. Es decir, vamos a poner un subíndice para indicar cada una de estas flechas, en donde el subíndice indica, en primer lugar, el destino, en segundo lugar, la J en este caso, el origen. Entonces, primero destino, luego origen. Entonces, esta que está aquí en la primera parte sería omega 1, 1, destino, origen. Esta que está acá abajo sería omega 2, 1, destino, origen, ¿sí? Y así las voy conformando todas. Esta que está acá abajo sería omega 1, 2. Y esta que está aquí en la parte inferior sería omega 2, 2. Primero destino, luego origen. ¿Listo? Esos serán los pesos de la capa inicial, de la capa de entrada. Pero recuerden que ahora tenemos una segunda capa, la capa de salida. Aquí también hay pesos, ¿sí? Y eventualmente podría yo tener aquí funciones de activación, pero en general esta capa funciona como un combinador lineal. Cuando no sea así, pues yo se los mencionaré, pero en general esto es un combinador lineal y no tiene función de activación. Solamente tenemos entonces los H, ¿sí? Que son las salidas de estas neuronas entrando como señal a esta nueva neurona. Entonces esta sería la nueva entrada a esta neurona multiplicada por un nuevo peso. Esos pesos que están en esta capa de salida los vamos a identificar con la letra C. La nomenclatura va a ser la misma. Destino, origen. Entonces este que está acá, el peso que va entre esta señal de acá, lo vamos a llamar C sub 1, 1. Y este de acá abajo, C sub 1, 2. Pues obviamente solo tenemos una salida. Entonces tenemos pesos en la capa de entrada, pesos en la capa de salida. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿No los escucho? Sí. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona esto.
Entonces la idea es lo que les había comentado, pues nosotros podemos tener tantas neuronas acá en la capa oculta como necesitemos. En últimas, cada una de esas neuronas definiría una línea o un hiperplano dependiendo de la cantidad de variables de entrada que yo tenga. Entonces, si son solamente dos variables y tengo una gran cantidad de nodos, neuronas en la capa oculta, pues yo puedo generar unas regiones bastante complejas, como esta que tenemos por aquí. Cada pedacito, cada sección correspondería a un perceptrón que correspondería a, digamos, un segmento del área total de este plano. Entonces, sin importar en últimas qué tan compleja sea la distribución o el entrelazamiento de los posibles valores de salida, del plano de salida de las variables de salida, pues yo puedo, con la cantidad de perceptrones adecuada, bordearlos, ¿sí? Y cubrirlos de tal forma que todas queden dentro de una misma categoría. Entonces, en este caso, por ejemplo, estas líneas están bordeando de alguna forma toda la zona sombreada, que son las que corresponderían a una primera categoría, y todo lo que queda fuera correspondería a una segunda categoría. En el caso de, nuevamente, un problema con solamente dos categorías, una única salida. De forma general, por aquí esto lo encontré alguna vez en algún documento, algún texto, y pues lo he arrastrado desde entonces. Pues aquí tengo un resumen de cómo se comportarían las redes neuronales, estas feed-forward, dependiendo de la cantidad de nodos y capas que tenga en su estructura. Entonces, pues aquí vemos si tenemos solamente una capa, si tenemos dos capas, que es el caso que estamos analizando, pues ya en las dos capas pues ya puedo obtener regiones cerradas o convexas, y pues si tengo solamente pues dos líneas, pues entonces puedo generar regiones con dos líneas bastante complejas, o sea, cosas como de este estilo, que es lo que hemos visto hasta ahora. No teníamos un solo perceptrón, una sola capa, pues solamente teníamos una línea recta, eran nuestras regiones linealmente separables, pero cuando tenemos ya dos y tenemos por lo menos dos perceptrones, ya puedo tener dos líneas, y pues dependiendo de la cantidad de perceptrones puedo generar aún más líneas. En últimas, cuando tengo tres capas, o en general muchas más, pues puedo generar zonas completamente arbitrarias, regiones completamente arbitrarias. Casi que puedo encerrar de forma individual cada uno de los elementos de las categorías de entrada, para dejarlos en una determinada categoría. Entonces, si lo hago aquí, si por ejemplo selecciono este y selecciono este, pues puedo encerrar todos los de la categoría A, algo parecido a lo que hacíamos o se hace por acá. Es decir, puedo tener formas muy complejas y puedo resolver dinámicas bastante complejas. Y esa es como la fortaleza de las redes neuronales. ¿De acuerdo? Bueno, ya aquí algunos resúmenes, ya después de haber visto todos los modelos, haber probado un poco la forma de entrenamiento de las redes neuronales y haber visto la capacidad de las redes neuronales de acuerdo a su arquitectura. Entonces, ya para resumir algunas características generales, tanto ventajas como desventajas, pues leámoslas relativamente rápido. Una red neuronal artificial es capaz de identificar cualquier sistema a través de un proceso de entrenamiento, siempre y cuando se diseñe la estructura de la red adecuada. Entonces, lo que acabamos de decir, necesitamos entrenarla, necesitamos hacer un ajuste, siempre hay que hacer un ajuste, por lo menos en el 99% de los casos con redes neuronales hay que hacer un ajuste en el entrenamiento, y eso se hace a partir de los patrones de entrenamiento. Es decir, el desempeño de la red neuronal va a depender de la información que ustedes le entreguen para entrenarla. Eso es fundamental. Pero en últimas, puede resolver prácticamente cualquier problema. Entonces, cuando se tienen problemas muy complejos de modelar, cosas que, digamos, otras herramientas en ingeniería no pueden resolver de forma satisfactoria, las redes neuronales, a pesar de que son una caja negra, resultan en una solución bastante viable. Digo que es una caja negra porque no sabemos realmente dónde está almacenada la información en esta topología. Aquí nosotros tenemos una gran cantidad de pesos que hemos identificado por entrenamiento, pero no sabemos, si nosotros empezamos a mirar la red neuronal, realmente no sabemos dónde está almacenada la información. No podemos extraer información de ella como tal. Bueno, eso es una primera característica. Siguiendo la idea del aspecto anterior, sistemas con un modelo matemático complejo pueden ser abordados con una red neuronal, con una estructura más simple de trabajar y más cercana al comportamiento real. Bueno, la idea es que si yo puedo representar un sistema complejo, si yo no le pude generar un modelo matemático, recuerden en sus cursos
análisis de sistemas dinámicos, la teoría de control se basa en poder generar un modelo de la planta, del sistema que quiero controlar. Después de conocer la estructura matemática, pues yo puedo pegarle un bloque matemático que haga que en conjunto el sistema se comporte como yo quiero, es decir, siga un set point, una determinada variable se comporte como yo quiero. El problema es cuando la planta, el sistema, es tan complejo que no puedo generar un modelo. Pues una posible solución es generar un modelo con una red neuronal. Entonces ya no solo pues hacer el control, sino por este lado modelar el sistema, es decir, coger una red neuronal y hacer que se comporte igual que el modelo complejo, con la ventaja de que la red neuronal pues se basa en sumas, en multiplicaciones y en la aplicación de una función. Entonces es una estructura relativamente sencilla. Obviamente, en la ecuación matemática de la red neuronal no vamos a poder ver la información del sistema, porque pues no corresponde a un modelo físico del sistema, pero digamos que la estructura matemática se va a comportar de una forma muy similar y por tanto yo puedo aplicar la teoría de control tradicional a ese modelo matemático. ¿Listo? Tercero, como es de esperar, en el caso de problemas no lineales, la red neuronal muestra un alto desempeño. Bueno, una cosa muy interesante es que en el mundo real todos los sistemas son no lineales. Ustedes aquí ven unos cursos de análisis de sistemas dinámicos, incluso análisis de circuitos, toda la teoría de circuitos se basa en modelos lineales. Ustedes arrancan con la ley de Ohm, pero es una ley de Ohm linealizada, en unas condiciones ideales. Bajo ciertas condiciones se cumple que traza un comportamiento lineal el voltaje y la corriente para un determinado material. Pero en el mundo real no es así. Hay elementos como frecuencia, temperatura, y una gran cantidad de variables que hacen que el comportamiento sea no lineal. O sea, cuando uno utiliza esas leyes, tiene que tener en cuenta que va bajo ciertas condiciones, bajo ciertos rangos de operación. Pero cuando no me puedo quedar dentro de esos rangos de operación, los sistemas resultan ser no lineales y o utilizo modelos no lineales que complican increíblemente las matemáticas, o utilizo cosas como las redes neuronales, que pues en últimas pueden reflejar la dinámica, una dinámica no lineal, con una alta fidelidad. Entonces, pues es algo a tener en cuenta cuando uno está enfrentándose a problemas no lineales. En el caso de implementaciones hardware, y esto es muy estricto en la parte de querer que estas redes neuronales se implementen no por software, que es lo que vamos a hacer en este curso, sino que yo quiero utilizar transistores y elementos de electrónica para implementar físicamente estas redes neuronales. Si yo lo hiciera así, que pues también en el grupo hemos hecho algunos experimentos en este sentido, pues la red neuronal tiene una característica robusta, intrínseca, muy parecida a la del cerebro humano. Es decir, que si por alguna razón parte de ese hardware se quema, se daña y falla, pues el sistema como tal puede seguir funcionando, que es lo que pues en últimas nos interesa de la estructura del cerebro en primer lugar, ¿no? Que es altamente paralela y robusta. Bueno, esas son características generales, pero pues también hay algunas desventajas. Las redes neuronales multicapa requieren de un proceso de entrenamiento. Ya lo hemos dicho, ya ustedes lo han experimentado. Es un proceso de entrenamiento que no me garantiza a mí tener una solución, es decir, tengo que hacer pruebas y error con varias arquitecturas hasta encontrar una arquitectura adecuada, y entre más compleja sea la arquitectura, el problema de entrenamiento se vuelve más complejo. Además, es fuertemente dependiente de los patrones entrada-salida de entrenamiento, de la información que yo le coloque a la red neuronal. Si yo no puedo entregarle toda la información adecuada, la información que contenga toda la dinámica del sistema, pues la red neuronal va a fallar. No existen reglas concretas que permitan definir la forma exacta de la arquitectura, ya lo hablábamos, hay algunas reglas, hay unos principios, pero en principio la cantidad de neuronas y la cantidad de capas no está definida de forma explícita para todas las topologías, para todos los problemas. Cada problema se tiene que analizar de forma individual. Tampoco existen reglas concretas de entrenamiento. Nosotros vamos a ver, digamos, la estrategia más aceptada, que es la que ustedes han venido utilizando, que es la del gradiente. La vamos a mejorar un poquitico y la va a hacer el computador, pero digamos que es la más aceptada, pero ya sabemos que tiene algunos problemas, entre ellos lo que hemos visto de los mínimos locales.
que se queda en unos mínimos locales y no es capaz de llegar a los mínimos globales de la superficie de error. Entonces, a tenerlo en cuenta. Requiere muchos datos de entrenamiento, lo que decíamos, entre más mejor, pero el asunto es que hay que manejar esa gran cantidad de información. Y que las redes neuronales se comportan como una caja negra, también lo habíamos dicho, no hay forma de saber exactamente en qué parte de la estructura o cómo dentro de la estructura se almacena la información. Entonces son cosas, características generales a tener en cuenta cuando se trabaja con redes neuronales. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Bueno, aquí tenemos nuevamente la arquitectura de la red neuronal feed-forward. Nuestras redes estáticas feed-forward van a tener esa estructura, es lo mismo que hemos mencionado antes, pero ya, digamos, planteada de una forma general, ya no solo para nuestro problema de las compuertas lógicas OR o SQSOR, sino que un problema en general en donde tenemos un total de J diferentes entradas, entrada 1, entrada 2, entrada 3, total de J diferentes entradas, en donde tenemos un total de I neuronas o perceptrones en la capa oculta, ¿sí? Entonces está el que produce la salida H1, H2, H3, H4, hasta la HI, es decir, no tienen por qué tener el mismo tamaño. Y tenemos una capa de salida, ¿sí? En la que pues, también tenemos un tamaño diferente de cantidad de neuronas en esta capa. En este caso pues estoy colocando aquí la 1 o la 2, pero podríamos ir hasta la posición L. Entonces son tres tamaños completamente diferentes, pero ya sabemos que de una u otra forma las variables de entrada definen la cantidad de nodos de entrada, entonces ya estaría definido un tamaño de la arquitectura. El otro tamaño, que es la salida, lo definen las variables de salida, cuántas variables o categorías voy a tener la salida, entonces eso también me lo define, y pues quedaría pendiente la capa oculta, que en principio partiríamos de la cantidad de patrones, ¿sí? Que en este caso tenemos hasta la neurona I, H sub I. Las conexiones pues contienen a los pesos, entonces cada una de estas conexiones contiene un peso, también ya de forma generalizada, ya habíamos dicho cómo es la estructura. Aquí tenemos entonces que esta primera capa corresponde a todos los pesos IJ, si ustedes observan, destino y origen J, es exactamente lo mismo. Si yo quiero definir alguna de estas, por ejemplo este peso que está aquí, entonces este sería omega 2, 3, ¿sí? Entonces ahí vamos estructurando toda la matriz, ya no es un vector, es una matriz de pesos, todos con esa misma estructura. Y en la salida tendríamos otra matriz de pesos, pero pues entonces ya con el tamaño de los nodos o neuronas de salida con respecto a los de entrada. Entonces lo mismo, esa sería de la I a la L, de la L a la I, destino, origen. Entonces aquí está, destino, origen. ¿Listo? Esta sería la estructura general de las redes neuronales feed-forward. Y el algoritmo para entrenar esta red neuronal pues sigue el mismo principio que ustedes utilizaron en su taller. Es básicamente la misma idea. Hay que tener en cuenta que ahora para propagar la red, para atravesar la información en la red, para poder calcular el error, pues lo tengo que hacer a través de dos procesos. El de la propagación aquí para producir la salida H1 y la propagación aquí para poder producir la salida Y1, que es con la cual vamos a calcular el error, ¿sí? Comparar la salida deseada con la que realmente está arrojando el sistema, porque ahora tenemos dos matrices de pesos. Y que en general aquí voy a manejar función de activación, pero en estas salidas que son en general combinadores lineales no voy a tener función de activación, solamente la sumatoria de los productos de las señales de entrada, los H, por los pesos. Eso es todo. El resto del algoritmo es lo mismo, pero obviamente se complica un poquito porque es un poco más complejo. Aquí tenemos ese algoritmo como tal para entrenar esta red neuronal multicapa feed-forward, se conoce en general como propagación inversa. Ya lo habíamos mencionado, y es el algoritmo que se utiliza
desde el punto de vista matemático, a partir del gradiente del error, en el cual la información durante el entrenamiento se propaga de forma inversa, por eso el nombre. Pero la estructura es básicamente la misma. La idea general es poder ajustar iterativamente los pesos. Nuevamente, arrancamos con pesos aleatorios, tanto para los omega sub i j como para los c sub li. Arrancamos con pesos aleatorios para todos. Y la idea es que paso a paso vamos ajustando el valor de los pesos. ¿Cómo lo ajustamos? Pues sumándole algún parámetro. Entonces el nuevo valor de ese peso, el valor k más 1 en el instante k más 1, una secuencia posterior, es igual al valor anterior, el que tiene actualmente, más algún elemento de corrección. Ese elemento de corrección, o ese delta, pues va a estar multiplicado por una rata de aprendizaje. Es lo mismo. Y ese delta corresponde al gradiente del error. ¿Listo? Entonces eso es para actualizar estos pesos de acá. Pero obviamente pues tengo que actualizar también los de salida, y los pesos de salida pues deben actualizarse, aquí lo tenemos de la misma forma. ¿Sí? El nuevo valor de ese peso es el peso anterior más algún ajuste, y ese ajuste nuevamente depende del gradiente del error. ¿Sí? La diferencia es que el gradiente es diferente para cada una de las dos secuencias. Si estamos hablando de la secuencia de salida, pues estoy derivando ese error con respecto a los pesos de salida. Ese sería el gradiente, la derivada del error cuadrático, ya lo habíamos mencionado también, con respecto a los pesos de salida. Mientras que si voy a hacerlo para los pesos de entrada, pues tengo que calcular la derivada con respecto a los pesos de entrada. Aquí está el error cuadrático, ya lo hemos mencionado antes. Y por acá está el gradiente, que es la derivada del error cuadrático, pero con respecto a los pesos de entrada. En ese caso, pues aplico la derivada, es una derivada parcial, teniendo en cuenta quién es la variable, que en este caso es los pesos de entrada, y derivo la función de error. La función de error es la misma que hemos visto antes, bueno, parecida, es un error cuadrático, simplemente que en lugar del error vamos a tomar el error cuadrático para poder tener errores siempre en sentido positivo, que es simplemente la suma de cada uno de los errores elevado al cuadrado. ¿Cómo se calculaba cada uno de estos errores? Pues era el valor deseado menos el actual. Es lo mismo que habíamos visto antes, solo que para que siempre sea positivo lo elevamos al cuadrado. ¿Sí? Entonces salida deseada 2 menos la real al propagar la red al cuadrado, y así. Entonces es una sumatoria de valores deseados menos los que realmente están saliendo al cuadrado. Esa es la función del error. Esta función es la que yo derivo aquí con respecto a los pesos de salida o con respecto a los pesos de entrada. ¿Sí? Entonces, dependiendo de quién es la variable, pues la función del resultado de la derivada va a ser diferente, y aquí la tengo. En caso de que sea con respecto a los pesos de salida, la derivada me va a dar esto, que el gradiente es simplemente menos 2 por el error multiplicado por la salida correspondiente, la h, pero la salida de la capa intermedia. Mientras que en el caso del gradiente para los pesos de entrada, al derivar la misma función de error pero con respecto a los pesos de entrada, voy a obtener esta otra función. En esta otra función pues ahí aparecen también los pesos de la capa de salida, porque pues aparecen ahí como constantes, pero también aparece la derivada de la función de activación. Observen que estoy refiriéndome a la función de activación de la capa intermedia, porque en la salida no hay. Por eso en la primera derivada no aparece función de activación. Ahí no. Bueno, aquí está. Aquí tengo calculadas las salidas. Las salidas corresponden simplemente a los pesos de la salida por la salida de la capa intermedia. Es decir, la salida Y1 es esto por este peso, más esto por este peso, más esto por este peso. ¿Sí? Esa es la salida Y1. Observen que no lleva función de activación. El umbral sí. Que tener en cuenta el umbral, pero no hay función de activación. Mientras que cuando estoy evaluando la salida de la capa intermedia, las H1, H2 y H3, o sea, las salidas de esta capa, esta salida, esta salida, esta salida, estos perceptrones sí tienen función de activación. Entonces,
En este caso es la función de activación aplicada a la sumatoria. Ok, ¿quién es la sumatoria? La sumatoria son los pesos, lo mismo que antes, pesos por entrada, pesos por entrada, pesos por entrada. Entonces, volviendo acá, esta salida sería esta entrada por este peso, más esta entrada por este otro peso, más esta entrada por este otro peso. Eso da la sumatoria. A eso le aplico la función de activación. Y al aplicar esa función de activación obtengo H1. Eso es lo que obtenemos en esta parte de acá. Obviamente, más el umbral también. ¿Listo? Entonces es lo mismo, pero un poquito más complejo, porque pues, la red tiene una estructura mucho más amplia. Pero las ecuaciones, digamos que mantienen el mismo espíritu, ¿sí? Y aquí están cada una de ellas. Lo único raro es que por acá, en este gradiente, aparece la derivada de la función de activación. Entonces ya ahí depende de cuál es la función de activación que estoy utilizando. Por ahora solamente vamos a ver dos, la tangente hiperbólica y la sigmoide. Creo que las formas de esas ecuaciones las habíamos visto la vez pasada, si no estoy mal, la había mostrado en la diapositiva. En todo caso, ahora las mencionamos más adelante. Listo, esas serían las ecuaciones con las cuales yo podría actualizar y corregir los pesos tanto de la capa de entrada como de la capa de salida. Ya lo otro es, bueno, cuál es el algoritmo que utilizo para hacer ese ajuste. Ya ustedes saben que pues, el algoritmo general es el que habíamos planteado, pero que uno le puede hacer ciertas correcciones, ciertos ajustes dependiendo de cómo uno considere que debería ser el ajuste parámetro por parámetro. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por ahora, Obviamente, pues esto es mucho más enredado que lo que ustedes hicieron. La idea es que ustedes hicieran el taller con un sistema más sencillo, por eso utilizamos el combinador, utilizamos un problema controlado, pero pues la idea era que ustedes experimentaran cómo se hace el entrenamiento. Pero obviamente cuando ya estemos trabajando con problemas reales, pues la idea es no hacer el entrenamiento nosotros, sino que utilicemos el computador, porque para eso es. Pero podemos entender básicamente para qué se utilizan y en dónde se utilizan cada una de estas ecuaciones. Esa es la idea. Ya entendiendo cómo es el asunto del entrenamiento, pues yo ya puedo escribir un programa o utilizar un programa escrito para tal fin. Ya no vamos a escribir el programa, pero yo les voy a dar un programa escrito para este tipo de problemas. Después utilizaremos ya Keras para resolver el mismo problema, pero ya con una infraestructura mucho más robusta que el código que les voy a suministrar. Bueno, algunas anotaciones. Ya habíamos hablado de la rata de aprendizaje. Les había mencionado en algún momento que esa rata de aprendizaje lo que hace es tratar de acelerar el proceso de convergencia del algoritmo, hacer que se acerque al mínimo global más rápidamente, pero pues podemos tener algunos problemas de que se encuentre saltando de un punto a otro y no llegue al valor mínimo cuando esa rata es muy alta, y que cuando es muy baja pues simplemente no me va a ayudar a acelerar el algoritmo. Entonces, en general, esa rata de aprendizaje se ajusta de tal forma que cuando el error sea grande, pues la rata también sea grande. Y cuando el error sea pequeño, pues la rata también sea pequeña. Es decir, hagas grandes saltos cuando estoy muy lejos de ese mínimo, pero cuando ya me estoy acercando, que los saltos sean más pequeños. Entonces, podemos utilizar una rata constante, que es lo que ustedes hicieron en el ejercicio del taller. Simplemente algunos le pusieron 0, bueno, 0 no se podía, o sea, bueno, le pusieron 1. Otros le pusieron un valor de 0.1, otros le pusieron un valor de 0.01, bueno, era un valor constante, pero podría ser también dinámica, es decir, que él a medida que va avanzando la vaya ajustando de forma autónoma, que no sea yo en que en esta iteración ahora cambie el valor de la rata, no, sino que él automáticamente lo haga. Y eso pues lo podemos hacer con alguna de estas ecuaciones. Todas son expresiones que se han propuesto en diferentes investigaciones para hacer que esa rata sea dinámica, se ajuste a lo largo del entrenamiento. La forma más sencilla es pues la idea de lo que yo les dije: si el error es grande, pues que la rata sea grande; si el error es pequeño, pues que la rata sea pequeña, y pues eso pues simplemente es con una constante multiplicada por el error y listo. De esa forma yo puedo calcular
el valor de la rata de forma dinámica proporcional al error. Digamos que las otras ecuaciones siguen esta misma idea, pero es un poquito más compleja dependiendo de cómo se comporta la curva de error, cómo se va variando la curva de error, y pues cada uno de esos artículos de investigaciones tiene su justificación para el por qué esta ecuación es mejor que las otras. Pero el principio sigue siendo el mismo, que la rata cambie de la misma forma en que cambia el error. También podemos utilizar un momentum. La idea del momentum es lo mismo que el momentum en física. Tratar de que el sistema se siga moviendo en la dirección, en este caso en la dirección de corrección, la reducción del gradiente, que mejor le haya dado resultados. O sea, si se está moviendo bien, pues sígase moviendo en ese sentido. Entonces uno le agrega como un peso, un momentum, en donde utiliza los valores previos de los pesos para que el sistema se siga moviendo como en el mismo sentido. Entonces, digamos que las ecuaciones para los ajustes se modifican con ese momento. Aquí tenemos pues las ecuaciones que ya habíamos visto antes, donde tenemos las correcciones, el valor nuevo es el valor anterior, más el ajuste a partir del error, el gradiente del error, con su rata de aprendizaje, pero le agregan como una memoria, ¿sí? Como una memoria de los pesos anteriores, de cómo se estaba moviendo, si se estaba moviendo en un sentido o en el otro, pues que tratar de que se siga moviendo en el que reduce ese error. Entonces es un momentum que también lo pueden activar, lo pueden desactivar en las herramientas de entrenamiento de las redes neuronales. Lo mismo con el valor de los pesos de entrada. La idea obviamente es mejorar el proceso de entrenamiento. Bueno, otra cosa importante a tener en cuenta cuando trabajamos con redes neuronales es que mi intención cuando utilizo redes neuronales no es que la red neuronal se aprenda de forma estricta la dinámica de un problema, sino que por el contrario generalice comportamientos cuando no tengo ciertos parámetros de entrada. Por ejemplo, si yo voy a entrenar una red neuronal para que identifique hombres de mujeres y utilizo una base de datos que tiene hombres y mujeres obviamente, y le digo, mire, estas entradas corresponden a hombres, estas otras entradas corresponden a mujeres, lo ideal es que la red neuronal identifique las características que hacen que caracterizan a un hombre como hombre y las que caracterizan a una mujer como mujer. ¿Sí? La forma del cuerpo, de pronto el tono de la voz, de pronto el cabello, ¿sí? Que identifique esas características y a partir de esas características, cuando yo le inyecte una información nueva, un individuo que nunca ha visto, pues la red neuronal me pueda decir, listo, eso es un hombre o eso es una mujer, tal cual como hacemos nosotros. Cuando conocemos a una persona por primera vez, antes que todo la identificamos, recordamos qué es lo que conocemos nosotros de hombres y mujeres y sabemos si es un hombre o una mujer en general. Eso se conoce como generalización y yo quiero que la red neuronal funcione de la misma forma. ¿Qué pasa si la red neuronal se sobreentrena, se sobreajusta? Pues que ella va a pensar que los hombres que están en mi base de datos de entrenamiento son los únicos hombres y que las mujeres que están en esa base de entrenamiento son las únicas mujeres. Entonces no va a ser capaz de reconocer otros hombres más que los que están en la base de datos, ni otras mujeres más que los que están en la base de datos. ¿Por qué? Porque entonces ya va a empezar a mirar exactamente las características del rostro, de la nariz, de las orejas, de forma tan explícita que si esas narices, esas orejas no se parecen a las narices y orejas que están en la base de datos, pues no va a poder categorizarlas. Eso es un sobreajuste, ha aprendido demasiado. Yo no quiero que identifique de forma explícita a las personas de la base de datos, sino que identifique las características que tienen esas personas. ¿Sí me hice entender? Sí, no. ¿Sí? Eso significa que yo debo entrenar la red neuronal para que tenga un buen desempeño, pero no para que quede sobreajustada, no para que se aprenda los datos de entrada. ¿Cómo puedo validar yo eso? Pues simplemente cuando estoy haciendo el entrenamiento de mi base de datos global, yo cojo un porcentaje, por ejemplo el 70% de los datos de esa base de datos y realmente entreno la red neuronal con ese 70%.
y después de que entreno la red neuronal, utilizo el 30% restante para evaluar cómo se está comportando la red. Eso lo hago de forma aleatoria, selecciono al 70% de forma aleatoria y entreno con eso. Y lo que me quedó después de que entrené la red, entonces evalúo cómo se comporta. Si le va muy bien con los datos de entrenamiento y con los datos de validación, estamos bien, la red neuronal está generalizando. Pero si le va bien con los datos de entrenamiento y le va mal con los datos de validación, tenemos un sobreajuste de la red neuronal. No es capaz de generalizar las características de los datos de entrenamiento, sino que se los aprendió. ¿De acuerdo? Si le va mal con los dos grupos, no está sobreajustada, sino subajustada y simplemente no está haciendo mal. O la arquitectura está mal, o está mal entrenada, o algún problema, tenemos otro problema, pero es un problema completamente diferente. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Porque ya empieza aquí entonces el taller. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno. Sí, señor. Listo. Entonces yo aquí planteo un taller, pero este taller que les estoy planteando no es para que ustedes lo desarrollen y lo entreguen como se haría tradicionalmente. El próximo sí, pero este no. Esto es para que ustedes le gasten tiempo y trabajen en su casa, lo estudien. Es posible que salgan el parcial, es posible que no, simplemente es un taller de estudio. El taller es el siguiente. Dice, para la función lógica SQSOR, recuerden que SQSOR era la función lógica que tenía problemas de separabilidad lineal. Defina un conjunto de patrones de entrenamiento adecuado. Ustedes tienen que definir un conjunto de patrones de entrenamiento adecuado. Ustedes me dirán, no, pero ¿cómo? Si son solamente 4 opciones, 4 parejas, ¿sí? Las mismas que vimos. Bueno, ya vamos a ver allá, ya vamos a llegar allá. Y 2 redes neuronales multicapa adecuadas. Es lo mismo, acabamos de decir que con 2 neuronas es suficiente. Bueno, es suficiente, pero podemos tener más, ¿no? Bueno, a fin de reproducir el comportamiento de la función lógica. Es decir, ahora sí voy a construir una red neuronal que sea capaz de identificar la lógica de la SQSOR. Entonces, listo, comenzamos, ya que está resuelto, entonces la idea es que ustedes lo repitan. Entonces, bueno, la función lógica no tiene por qué trabajar con valores discretos, es lo primero. Recuerden que nosotros habíamos visto la función lógica con... desconectó. Esta es la OR, aquí está. Hemos visto simplemente valores discretos, menos 1, menos 1, menos 1, 1, más 1, menos 1, más 1, más 1. ¿Sí? Pero realmente podemos acercarnos un poquitico más al comportamiento real de la función lógica y pues tener valores cercanos a menos 1, cercanos a 1, pero que no necesariamente sean 1 y menos 1, ¿no? Entonces, posibles valores puede ser, por ejemplo, en lugar de utilizar el menos 1, utilizar un valor muy cercano a menos 1 que una compuerta lógica sería capaz de identificar como un bajo lógico. En este caso, por ejemplo, en lugar de menos 1 escribí menos 0.8. La idea es que menos 0.8 está cerca a menos 1, entonces puede ser interpretado como una señal en bajo. ¿Sí? ¿Por qué 0.8 y no menos 0.1? Porque menos 0.1 está muy cercano al 0, está justo en la mitad entre menos 1 y 1, pues ese valor no me sirve. ¿De acuerdo? Entonces, puedo definir muchos más parámetros que los 4 que teníamos originalmente a partir de esta idea. ¿Sí? Recuerden, lo importante es tener la mayor cantidad de información posible, la mayor cantidad de parámetros posible. En este caso, por ejemplo, me inventé 11 parámetros, siguiendo la misma regla de la SQSOR. Entonces, estos son, como lo decía por acá el problema, parámetros de entrenamiento adecuados, porque siguen respetando la idea de la función lógica, pero pues ya no me restringo a 4, sino que puedo tener muchos más. Y puedo tener infinita cantidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, este sería como menos 1, menos 1, entonces la salida es menos 1. Ustedes observan, son valores muy cercanos a menos 1. Aquí tendría menos 1, 1, es un valor cercano al 1, sin ser 1. Y la salida, en este caso la SQSOR, que es una o la otra, pero no las dos, la salida se activa, es un valor cercano a 1.
¿sí? Lo mismo por acá, en el tercero tenemos algo cercano a 1, algo cercano a menos 1. Entonces uno o el otro, en este caso este está activo, entonces la salida debe estar activa. Y de esa forma generé la tabla de patrones, cumplí con el primer requisito, la tabla de patrones adecuada, patrones de entrenamiento. Solamente puse 11, puedo haberme inventado 100, 200, realmente la cantidad de parámetros que yo quisiera. ¿Está claro cómo generé esa tabla? ¿Sí está claro? ¿No los escucho? ¿Sí está claro cómo generé la tabla o no? Profe, en el chat escribieron si podría explicar de nuevo, por Ok, favor. listo, que no estaba mirando el chat. Ok, perfecto, no hay problema. Entonces, la idea es seguir la misma dinámica de la función lógica, pero generar una mayor cantidad de parámetros, ¿sí? Entonces, la tabla originalmente solamente hemos contemplado valores de menos 1 o 1, o menos 1 o 1, como posibles entradas y salidas de la función lógica. Nosotros simplemente vamos a utilizar valores como más cercanos a los voltajes que debería leer una compuerta lógica. Entonces en general pues no vamos a tener valores exactos de menos 1, sino un valor muy cercano que si yo lo aproximara, si hiciera aproximación o fix de matemática de estos números a un entero, pues esto se aproximaría a menos 1. Entonces yo utilizaría valores cercanos a menos 1. Aquí puse, por ejemplo, en lugar de menos 1, puse menos 0.8, pero pude haber puesto menos 0.81 o menos 0.85 o menos 0.90 o menos 0.98, ¿sí? La idea es que sean valores cercanos a menos 1. ¿Qué valores no me servirían acá? Si yo quiero que esto sea cercano a menos 1, no puedo utilizar valores cercanos a 0. O sea, el menos 0.1 o menos 0.2 o menos 0.3 no me sirven, porque están demasiado cercanos al 0, están a mitad de camino entre menos 1 y 1. Entonces esos valores no los podría aproximar hacia el menos 1. Sí, esa es la idea. Entonces, si yo aquí quiero definir la entrada o la salida para las dos entradas negativas, menos 1, sale menos 1, pues escribo valores negativos muy cercanos al menos 1. Entonces en lugar de menos 1, menos 0.8. En lugar de menos 1, menos 0.85. La salida debería ser menos 1. Listo, escribo menos 0.9. Yo pude haber escrito aquí menos 1, ¿sí? O menos 0.99 o menos 0.87. Lo importante es que esos valores respeten la tabla de la función lógica. ¿Más o menos? Verifíquenlos todos, a ver si todos cumplen. Sí, aquí verificamos los primeros, por acá podemos verificar que si este está en alto, cercano a 1, bajo, cercano a menos 1, entonces la salida debería estar en alto, cercano a 1. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Y con el punto 0.50 serviría negativo? Punto ¿O 0, ¿me lo repite por favor? menos 0.50? Menos 0.50 está muy lejos. Podría ser, pero no está muy lejos. Yo preferiría que no bajaran del 7, por ejemplo, menos 0.7 o 0.7. Si la idea es que no quede tan más allá del 70% del valor. Recuerden que de todas maneras, si ustedes les dicen aproximen este número a un solo a un solo entero sin cifras decimales, lo podrían aproximar a menos 1 o a 0. En este caso, pues podría aproximarlo efectivamente a menos 1. Pero en el caso del 0.5 está a mitad del camino entre el 0 y el 1, ya estamos muy lejos. Entonces no sean ambiguos, traten de que los números que definan efectivamente se parezcan a los rangos que estamos trabajando, en este caso 1 y menos 1. Listo, no hay necesidad de irse ni siquiera al punto 6, incluso ni siquiera al punto 7. Trabajen con punto 8 para arriba. ¿Listo? ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, la idea es que al final la red neuronal se aprenda esto, ¿sí?
y replique eso. Entonces, digamos que ya tenemos nuestra tabla de 11 parámetros, pudo haber sido más grande, pero ya tenemos la tabla. Nos piden también dos redes neuronales multicapas adecuadas, ¿sí? A fin de que reproduzcan el comportamiento de la función lógica. Nos piden dos arquitecturas, dos redes diferentes. Entonces, ojo, las dos redes tienen algunas cosas que no puedo modificar. Lo primero es que tienen dos entradas, x1 y x2, no lo puedo modificar. No puedo inventarme una x3 y una x4 porque no tengo esos parámetros. Solamente tengo dos variables de entrada. ¿Sí? No puede ser menos, no puede ser solamente una, porque necesito inyectar dos variables de entrada. Y la salida es una. Podría colocarle una segunda, tercera, cuarta salida, pero no me va a servir para nada. Solamente necesito una salida. ¿Sí? Entonces, ya de por sí, las dos arquitecturas de redes neuronales que me están pidiendo aquí, multicapa, tienen dos nodos de entrada y una neurona de salida. La diferencia entre las dos es cuántas capas le voy a poner en la capa oculta. Entonces, una podría ser dos neuronas en la capa oculta, como la que acabamos de ver arriba. Pero puedo ponerle 3, o 4, o 5, o 6, o 10, o 100. Eso es parte del ejercicio. Entonces, yo puedo definir una con dos neuronas, mirar cómo se entrena, cómo funciona. Y puedo definir otra con 20 y mirar qué pasa. Si funcionan igual, funcionan diferentes, cómo es el entrenamiento, qué tan complicado es el entrenamiento. Esa es la idea de tener dos arquitecturas diferentes, que de hecho ya a priori sé que ambas me van a resolver el problema. ¿De acuerdo? Bueno, aquí no las coloqué. Estoy diciendo que las funciones de activación de la capa oculta es tangente hiperbólica. ¿Alguien me dice por qué? ¿Por qué tangente hiperbólica y por qué no sigmoide? Aquí estoy diciendo, miren, las dos arquitecturas va a ser una 2, 2, 1, es decir, dos entradas, dos neuronas en la capa oculta y una de salida. Y la otra, que se me ocurre, 2, 6, 1, por lo mismo. Pues dos entradas, una salida, pero en la mitad, como tenía cierta libertad, listo, pongámosle 6. Y digo que las de la capa oculta van a tener función de activación tangente hiperbólica. Ya sabemos que en la salida no hay. ¿Por qué tangente hiperbólica? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué tangente hiperbólica y no sigmoide? Por lo que es las diferentes soluciones. No me queda claro. ¿Cómo así que diferentes soluciones? O bueno, pues como tal las soluciones debido a la forma de la tangente. Las soluciones debido a la forma de la tangente, pero recuerden que la forma es muy similar entre tangente hiperbólica y sigmoide. No es igual, pero digamos que el comportamiento, que es lo que me interesa a mí, es que tiene digamos que una zona en donde hay un cambio brusco de comportamiento y donde pasa un estado en bajo a un estado en alto. Las dos funciones hacen más o menos lo mismo. ¿En qué cambia? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que la una va de -1 a 1 y la otra va de 0 a 1. Exactamente. ¿Cuál va la tangente hiperbólica? Bueno, ya lo tenemos aquí, ya cargó. ¿Cuál era este? Apenas es un poquito lento. Tengo un montón de cosas abiertas. Creo que no era este. No, aquí no era. Yo abrí el que no era. Este es lo que estaba buscando. Recuerden que el comportamiento es muy similar. Tenemos primero el limitador duro, que pasaba instantáneamente de la posición o estado en bajo a estado en alto, de reposo a activación. Pero pues teníamos otras funciones que eran más cercanas al comportamiento biológico real y que cuando fuéramos a calcular las derivadas, recuerden, en el entrenamiento tenemos la derivada de la función de activación. Entonces, estas funciones tan abruptas o así lineal a pedazos, pues no eran buenas para las derivadas. Entonces era más conveniente usar funciones continuas. Allá vemos por qué. Y tenemos dos, la logística y la tangente hiperbólica. En este problema, nuestras señales de entrada y nuestras variables de salida varían entre -1 y 1. Entonces, yo pues pensaría que lo más adecuado para el problema es que los pesos también varíen entre -1 y 1. Y por lo tanto, ya que todas las variables, todos los elementos de la red neuronal varían entre -1 y 1,
pues la función debería ser tangente hiperbólica. Si yo hubiera utilizado la función lógica SQ solamente con valores entre 0 y 1, ¿sí? Y mis salidas las hubiera definido también entre 0 y 1, pues probablemente también los pesos se comportarían solamente entre 0 y 1, y lo coherente en ese caso sería utilizar una función logística que varía entre 0 y 1. ¿Sí? Las dos funciones son derivables, la derivada y el comportamiento es similar. Yo exageré, recuerden que yo les dije que yo había exagerado esta elongación acá, pero la idea es que se comportan así, como un cambio muy abrupto en un espacio muy pequeño, pero cambian de un estado en bajo a un estado en alto, un estado en bajo a un estado en alto. Lo que cambia es el valor del bajo, que en este caso es 0, en este caso es menos 1. Pero las dos funciones son continuas, son derivables. Creo que yo les había dado la función por acá en una parte. Bueno, no me acuerdo, pero ya la tenemos más adelante. No, como que no la puse en esta. Pero esa es la idea, ¿sí? Estoy diciendo que voy a utilizar para esas redes neuronales tangente hiperbólica porque es la más coherente pues, teniendo en cuenta los valores, tanto las variables de entrada como las variables de salida. ¿De acuerdo? Entonces ya aquí resolví el taller. ¿Sí? Lo que me decían. Dos redes neuronales, patrones de entrenamiento y listo. Agregámosle un punto adicional. ¿Cómo entrenamos la red neuronal? Entrenémosla y miremos qué pasa. Entrenémosla y miremos qué pasa en el desempeño entre esta red neuronal y esta otra, utilizando estos parámetros. ¿Sí? Entonces vamos a pasar al archivo 03. En el archivo 03 de su material del curso les estoy entregando un pequeño código, ya lo vamos a mirar. Permítanme un segundo, corremos esto que está acá. Un minuto. Dejemos entonces que cargue el drive. Listo, ahora cargamos el pad. Listo. Entonces, bueno, yo les entrego aquí un pequeño código para tratar de implementar esas redes neuronales que acabamos de proponer, la 221 y la 261. ¿Listo? Entonces, en este código es un código escrito en Python que puede correr directamente aquí en Colab. Si ustedes observan, es mucho más amplio de lo que nos pide el problema, porque pues en el problema realmente solamente vamos a trabajar, o está definido para trabajar con sigmoide, con tangente hiperbólica, pero yo acá he definido tanto la tangente hiperbólica como la sigmoide. Como les decía, aquí está la función de la sigmoide, 1 sobre 1 por e a la menos x, y aquí está la función de la tangente hiperbólica, que ya sí está definida en Python. Y he definido las funciones de las derivadas. Entonces tengo la derivada de la sigmoide y tengo la derivada de la tangente hiperbólica. ¿Sí? Simplemente calculé las derivadas y la metí acá. Entonces tengo dos funciones ahí que puedo llamar desde el código acá abajo. ¿Sí? Los llamé pues, con nombres coherentes. Le envío el parámetro y ella me aplica la función. ¿Listo? Este código me permite entrenar redes neuronales, ¿sí? Con el tamaño y la función de activación que yo quiera, pero solamente redes neuronales feed-forward. Es decir, las que hemos visto hasta ahora. Más adelante, pues ya no nos va a servir, las redes neuronales van a ser mucho más complejas, van a tener otros elementos adicionales, y en ese momento pues estaremos utilizando Keras. De todas maneras, antes de hacer eso, lo primero que vamos a hacer con Keras es volver a hacer este problema, volver a entrenar esta misma red neuronal, pero con Keras, para empezar a aprender esa herramienta. Pero por ahora, pues simplemente pues aquí defino la red neuronal, una red neuronal, aquí pues le digo que si voy a utilizar una u otra función de activación. Bueno, está toda la estructura, está toda la red neuronal, ¿sí? Por acá abajo están las rutinas de entrenamiento, bueno, está todo el código. O sea, con esto, pues en últimas, ustedes hubieran podido, con una pequeña modificación, hubieran podido también hacer el ejercicio de la clase pasada. Y con la ventaja de que además me imprime los pesos, y más adelante vamos a ver que también me imprime el error, lo que les había comentado, que no lo coloqué en el código, lo puse después. ¿Cómo se maneja esto?
pues la idea no es un curso de Python, pero pues la idea es conocer un poquitico de cómo funciona el código y cómo manejarlo. Entonces yo he colocado por ahí en algunas partes algunos comentarios de cómo funciona el código más o menos. Y aquí está el ejemplo. El ejemplo lo voy a hacer precisamente con estas dos redes neuronales. Entonces aquí primero pues tenemos nuestra función exclusor con el tamaño de red 221, el primero que habíamos definido, tangente hiperbólica. Entonces, para ese caso particular de esta red neuronal, pues yo defino este objeto, lo voy a llamar aquí en este caso NN, pudieron haber colocado el nombre que ustedes quisieran, NN1 o NN1 prueba, no sé. Yo lo llamé por simplicidad Neural Network, ¿listo? Al otro creo que incluso le puse el mismo nombre y debía haberle cambiado el nombre. Sí, no, aquí sí le puse NN1, porque es otra. Entonces no quería perder la información que ya había almacenado. Listo, entonces voy a llamar la función que creé arriba, ya el método que se llamaba Neural Network, y le voy a enviar, para que construya la red, le voy a enviar la información del tamaño, 221, ¿sí? Vamos a comenzar con esa red, y la función de activación. Y listo, sencillo, ¿no? Tamaño de la red, observen que esto va en corchetes cuadrados, y todo va entre paréntesis, pero el tamaño de la red va en corchetes cuadrados, separado por la palabra clave activación, y solamente pues nos acepta las que están definidas arriba, ¿no? Tangente hiperbólica y la sigmoide como están definidas arriba. En este caso, tangente hiperbólica. Listo, entonces ya está la arquitectura. En una sola línea estoy definiendo la arquitectura de la red. Acá abajo estoy definiendo los arreglos de los parámetros de entrenamiento. Y observen que tengo un arreglo para las entradas X y un arreglo para las salidas, en el mismo orden. Obviamente pues este código pues no quedó como debía haber quedado para una aplicación real. Digamos que esto es una forma de meter los datos. Otra forma más ineficiente es que yo los vaya metiendo uno por uno. Pues imaginan, cada vez que hago la prueba con el código, si estoy metiendo esto manualmente, pues es un desastre, me demoraría muchísimo y cometería muchísimos errores. Entonces ya esto es una mejora, pero lo ideal sería que estos parámetros de entrenamiento los leyera de un archivo. Simplemente yo los genero en alguna parte, en algún otro software, y le digo expórtamelo un archivo plano, por ejemplo, y listo, quedaron allá. Cada vez que necesite cambiar los parámetros, vuelvo y ejecuto ese código y genero unos nuevos parámetros. Y dentro de este código debería cargar ese archivo. No lo estoy haciendo así, eso es una mejora que habría que hacerle, pero no lo vamos a hacer porque, como les decía, esto está diseñado específicamente para este problema. Entonces, lo hago a pedal. Simplemente defino el arreglo, lo llamé X, como lo hemos llamado a nuestra variable de entrada, y los mismos parámetros que habíamos visto, los 11 que habíamos definido ya, los incluí acá como arreglos. Entonces aquí está el primero, ¿sí? Todos separados por coma para que se vean de una forma más organizada, pues los puse en filas diferentes, pero no era necesario. Pero ahí podemos contar que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parámetros. Entonces este es el último elemento de este arreglo. Cierro el arreglo, aquí cierro ese arreglo y cierro el paréntesis para definir el arreglo. ¿Listo? Entonces, si van a jugar con esto, que de hecho les sugiero que lo hagan para el parcial, como preparación para el parcial, pues tengan en cuenta esa estructura. La salida de esos parámetros las coloqué en el mismo orden, ¿sí? En este caso pues no estoy utilizando este paréntesis porque es un solo dato. Entonces los coloqué en el mismo orden, o sea, para esta primera pareja de entrada, x1, x2, esta es la salida. Para la siguiente, x1, x2, esta otra es la salida, y así, en el mismo orden. Es decir, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tienen que verificar que sea el mismo tamaño, si no va a fallar el error. El programa va a marcar error porque no va a verificar eso. Simplemente va a tener dos arreglos que no van a coincidir entre sí. Y listo, separados por coma igual que acá. Solo que sin los corchetes porque no es sino un solo elemento. Y en el mismo orden y forma correcta. Hay que verificar que si esto es bajo, la salida sea abajo, ¿sí? Que coincidan, que la información que le esté inyectando sea la correcta, si no, pues no voy a poder tener un entrenamiento correcto. Listo, entonces ya tengo arquitectura de la red, parejas de entrenamiento, en X las entradas, aquí tenemos todas las entradas y aquí todas las salidas, ¿sí? Entonces ya lo que queda es entrenar. Entonces aquí en una sola instrucción también le digo que ese objeto que creé acá, que yo llamé ini, utilice el método fit, que también definí por acá está definido en alguna parte,
aquí está, fit, ¿sí? Y en el fit pues estoy haciendo el entrenamiento y aquí les digo qué es lo que recibe el método, ¿no? Pero pues en últimas lo que les estoy enviando es las entradas, X, las salidas, Y, la rata de aprendizaje, que en este caso es constante, ¿sí? No implementé rata dinámica, es constante, y le puse con un valor inicial de 0.03. Sería interesante jugar con esto para ver qué pasa cuando es más pequeña o más alta. Y observe que el número de ciclos, que lo llamé épocas, lo puse en 10.001. Es decir, voy a hacer el entrenamiento por una cantidad fija de épocas, no verificando el error, como les había dicho, que cuando el error esté por debajo de tal valor pare, no. Yo lo que le dije es, haga esto tantas veces, 10.000 veces. Sí, son 10.000. Lo que pasa es que como él arranca del 0, si le digo a 10.000, solamente me lo hace 9.999. Entonces yo quería 10.000, por eso le puse 10.000. ¿Listo? Eso es todo. Él hace el entrenamiento, le envía eso, allá la función hace su entrenamiento y aquí, en esta parte, me imprime las predicciones o el comportamiento de esa red. Después de que hace ese entrenamiento, entonces él hace un barrido en donde barre entradas y salidas, ¿sí? Eso también lo pusimos por aquí en un método dentro del código, en predict, que está por acá, aquí está, ¿sí? Y simplemente barre las entradas para producir una nueva salida y me imprime eso. Eso es todo lo que hace. ¿Listo? Y pues con los textos adecuados, que las entradas son estas, que las salidas son estas, y bueno, que produce. Entonces, para poder correr este código, lo primero es que obviamente donde están todos los métodos, todas las funciones, hay que correrlo. Esto tiene que estar en memoria. Listo, ya cargó. No ha corrido absolutamente nada. Permítanme un segundo. Simplemente corrí el código para que los métodos estén cargados en memoria. Y acá abajo, entonces, acá abajo le envió la información de la arquitectura, de las parejas de entrenamiento, que haga el entrenamiento y que me visualice cómo se está comportando la red neuronal. No estoy imprimiendo el error todavía. Entonces simplemente corro y él hace eso. Listo, rapidísimo. Mucho más rápido que probablemente lo que ustedes se demoraron en el entrenamiento la vez pasada. Y listo, imprime. ¿Cuántas épocas? Lo que le decía, desde la 0 a la 10.000. Por eso le colocaba el unito más, porque va desde la 0. Entonces, y ahí me coloca quiénes fueron las entradas y cómo se comportó las salidas. Entonces, para estas entradas yo veo pues aquí la salida correspondiente, con la red ya entrenada. Entonces, aquí veo que cuando las dos entradas están en bajo, la salida está en bajo, que es como, bueno, aquí están los resultados de hecho. ¿Sí? Las dos entradas en bajos sale menos 0.9, me está entregando pues un valor negativo que yo puedo aproximar a menos 1. Estamos bien. Aquí tenemos bajo, alto, la salida debería estar cerca a alto. Estamos bien. Alto, bajo, la salida debería estar cercana a alto. Vamos bien. Y si ustedes observan, en general creo que la red neuronal funcionó bastante bien. Alto, alto. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó ahí? ¿Esa es la salida correcta? No los escucho. ¿Qué debería salir acá? ¿Está bien o está mal? ¿Se me escuchan? Ahí estaría bien, ¿no? Sí, está bien, sí, está bien. Claro que está bien. Cuando las dos están en alto, la salida tiene que estar en bajo. No pueden estar las dos en alto, o es uno o el otro. Ahí está perfecto. Las dos en alto, lo mismo. Las dos en bajo, lo mismo. ¿Sí? No pueden estar las dos en bajo, entonces salida negativa. Recuerden, solamente se activa en alto cuando una o la otra. ¿Sí? Aquí está solamente una, aquí está solamente una, nuevamente está en alto. Aquí están las dos, el mismo caso anterior, debe salir en bajo. Está perfecto, la red neuronal funcionó perfecto. Las dos en bajo, nuevamente en bajo. Una de las dos, esta está en bajo, esta está en alto. La salida en alto está perfecto. Y aquí una de las dos. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, si esto se lo paso por un filtro que me aproxime al entero más cercano, que lo vamos a ver después, que sí existe y que de hecho se utiliza, entonces aquí esto me estaría botando menos 1, 1, 1, 1, perdón, menos 1, menos 1, 1, 1, menos 1, menos 1, 1 y 1. Y eso es todo lo que necesito para tomar la decisión.
Entonces ya tendría una red neuronal, en este caso ya tengo una red neuronal que efectivamente con 2 neuronas resuelve el problema. ¿De acuerdo? Aquí la función, el código tiene otras funciones interesantes. Por ejemplo, aquí le digo que me imprima los pesos, las matrices de pesos. Entonces acá abajo le digo simplemente de ese código NN, para NN me imprima los pesos. Entonces él me imprime aquí los pesos, ¿sí? De los dos arreglos, entrada y salida. ¿De acuerdo? Y algo que no incluía ya en el código, pero pues que es importante, yo les he dicho que toca imprimirlo, es el error, cómo se está comportando el error a lo largo de las épocas, nuestros ciclos de entrenamiento, o el barrido completo de una tabla corresponde a una época. Entonces cuando yo barro y verifico todos los datos toda la tabla de parámetros, ¿sí? Y termino de leer una tabla de parámetros, eso es una época. En este caso lo estamos haciendo 10.000 veces, ¿sí? Y acá, con este pequeño código, simplemente le digo, imprímame esos errores. Y pues obviamente que lo haga de una forma más o menos bonita. Ya más adelante les mostraré un código más depurado donde ponemos los ejes más bonitos y ponemos líneas, pero en este caso solo quería mostrar la información. Entonces simplemente le dije que cogiera el arreglo y pum, imprímalo. Que en el eje X colocara las épocas y en el eje Y colocara el error, tal cual como lo está calculando el algoritmo. Entonces si ustedes observan que por acá el error no bajaba, esto está normalizado, ¿no? para 1, entonces digamos que estos valores pudieron haber salido por acá grandísimos, pero no los grafiqué, los recorté para que digamos todos los valores tuvieran una ponderación adecuada y pues fuera entendible ver la gráfica. Entonces a partir de este instante, como por aquí más o menos en, qué sé yo, en 500 épocas, el error empieza a bajar. O sea, hasta después de 500 veces de ser hecho es que el error empieza a bajar, ¿sí? Empieza a bajar bruscamente, y observen que por aquí ya después de unas 4000 épocas realmente no hay avance. O sea, yo pude haberle puesto allá 4000 y obtener un resultado muy similar, pero si ustedes observan, el error nunca llega a cero, ¿sí? Se mantiene más o menos ahí, es lo máximo que voy a poder obtener con este sistema, pero el desempeño es bastante bueno, es un error por debajo del, qué sé yo, por debajo del 10%, incluso por debajo del 5%. Esto es importante, porque si yo grafico el error y veo que el error nunca cae, pues tengo problemas en la arquitectura, la red neuronal es insuficiente para resolver el problema, ¿sí? Si yo veo como en este caso que cayó por aquí en 4000 y ya en adelante no hay mejoras, pues yo ya sé que con 4000 épocas ya tengo la red, no tengo que calcularla 10.000. Y obvio, en este caso como la red tiene una poca profundidad, pues Python y Colab no se demoraron absolutamente nada calculando, ajustando el modelo. Pero en los otros modelos que vamos a trabajar más adelante, vamos a tener una profundidad muchísimo mayor. Y ahí sí vamos a tener tiempos mucho más largos. Entonces, ahí sí vamos a tener que mirar cuánto es el tiempo o el número de épocas mejor necesario para el entrenamiento y no pasarnos a poner al computador a trabajar de más. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos bien? Jueguen con ese código, ¿sí? Pues yo no les digo que traten de implementarlo en otro lenguaje porque no, es un trabajo que no vale la pena. Tampoco les pido que aprendan Python y se lo aprendan de cómo es que funciona línea por línea. No, tampoco. Es importante pues saber más o menos cómo funciona, pero aún más importante es saberlo manejar. Entonces, jueguen con él para que sepan cómo manejarlo y pues quien quita, de pronto se me ocurre que en el parcial hagan algo con él, algún tipo de entrenamiento de alguna red neuronal. Bueno, aquí más abajo tenemos lo mismo exactamente, lo único es que, bueno, vamos a repetirlo con la otra arquitectura, la 261, pues a ver qué pasa. Tenemos entonces defino otro objeto, en este caso pues para diferenciarlo, para no perder la información anterior, pues yo podría por ejemplo graficar los dos errores uno contra otro, entonces no vale la pena borrarlo. Creé un nuevo objeto, este lo llamé 1, nn1, pero es exactamente lo mismo, o sea, copy pegué lo anterior, solo que en donde había nn le puse un 1 para que fuera todo guardado en arreglos diferentes. Listo, en esta nueva red neuronal entonces ya no es 221 sino 261, la función de activación es la misma, no he cambiado eso, los parámetros, las parejas de entrenamiento son las mismas, si ustedes observan no cambia nada.
La rata de aprendizaje es lo mismo, quiero hacer comparaciones solamente variando el tamaño de la red, la arquitectura. Entonces el entrenamiento lo hice exactamente igual, ¿sí? Solo que los datos, resultados, los guarda en el objeto NN1. Pero pues como estoy tratando de analizar esa variación de la cantidad de neuronas, pues lo demás lo dejé quieto. Si yo quisiera mirar el efecto de la rata, pues utilizaría una red neuronal del mismo tamaño y cambiaría el tamaño de la rata y haría varias pruebas de esa forma. O si quisiera mirar qué pasa cuando yo cambio la función de activación, pues el único parámetro que voy a variar es ese, lo demás lo dejo quieto. En este caso, como les decía, la idea es evaluar las dos arquitecturas. El resto es lo mismo, ¿sí? Lo mismo que imprima, lo mismo. Entonces, como ya tengo estas funciones en memoria, la de Neural Network, es la única que estamos usando. Sí. Y fit ya están en memoria, pues basta solamente con correr este código. Si observan que menos de un segundo se demoró corriendo el código, a pesar de que la red es 3 veces más grande. Listo, y nuevamente me imprimió aquí los resultados, 10.000 ciclos. Entonces, mirándolo así por encima, esto sería menos 1, que está bien, 1, que está bien, 1, que está bien, menos 1, que está bien, menos 1, que está bien, 1, que está bien, 1, que está bien, menos 1, que está bien, menos 1, que está bien, 1 y 1, que también está bien. Entonces, también resolvió el problema. Son dos redes neuronales diferentes y ambas resolvieron el problema. Aquí nuevamente imprimo los pesos, pues obviamente ahora tenemos más pesos, tanto en la capa de entrada como en la capa de salida. ¿Sí? Pues tenemos más conexiones, más pesos. Pero las dos redes son equivalentes, resuelven de forma correcta el problema. Las arquitecturas son las que son diferentes. Bueno, aquí pues lo mismo, graficamos el error, es el mismo código, solo que en lugar de NN pues tengo NN1. Y si ustedes observan, sí hay aquí una pequeña diferencia. El hecho de tener más neuronas en la capa oculta, como que hace que los errores de pronto hayan disminuido más rápidamente que en el caso anterior, ¿no? Fue un poquito más rápido para entrenarla. Bueno, no mucho, pero hubo una pequeña incidencia en el tiempo o en el número de épocas totales para el entrenamiento. Y de hecho, creo que daría la impresión de que de pronto el error final es un poquito más bajo en este caso que en este, ¿no? O igual, no sé, ahí habría que mirarlo con mayor detalle. Pero esa curva de error a lo largo de las épocas me sirve para comparar el desempeño de los dos modelos, por lo menos durante el entrenamiento. Como les decía, uno hace evaluaciones durante el entrenamiento, que son estas curvas y otras, pero también después del entrenamiento. Entonces ya aquí valdría la pena mirar qué pasa si yo inyecto información desconocida, parejas de datos que no estuvieran acá, y mirar cómo funciona la red. Esa sería la idea, pero pues en este caso este código no lo está haciendo. Claro que es relativamente fácil agregar esa opción. Bueno, preguntas hasta ahí. Preguntas. Por acá creo que me escribieron. Esta vez sí lo escuché. El código está en el material que yo les suministré el primer día, está en el repositorio en GitLab. En este caso, ese código está en el archivo 03, en Staticas Code. Está en el material. ¿Recuerdan el que habíamos dicho que se descargaba de GitLab y después lo cargaban en el Drive? Ahí está, creo que está incluso, la información está en Classroom, creo que está en las primeras clases. Sí, aquí está. Ahí está. Ahí está. Este es el repositorio. Está en la primera clase, está enlace al repositorio del material del curso, ahí está. Simplemente entrar allá y clonarlo. ¿Listo? Ahí está todo el material. Y pues en una de las primeras sesiones dimos algunas directrices de cómo cargarlo en Drive. O cómo cargarlo en sus computadores, porque también lo pueden correr en sus computadores si les gusta más correr el código en su computador que online. Aunque en este caso, pues como les había dicho, no tiene mucho sentido.
ya Colab tiene instalado todo lo que ustedes necesitan para el curso. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Jueguen con ese código, repitan este ejercicio, cambien los parámetros. Bueno, la idea es que sepan cómo funciona, o por lo menos sepan cómo manejar el código, así no tengan el detalle del código. Y lo van a hacer porque necesitan utilizarlo para este otro problema. Este taller sí me lo van a entregar. Ese es el segundo taller del curso. Y va a introducir un problema que vamos a analizar más adelante con redes profundas, pero desde ya vamos a introducir este problema y vamos a mirar cómo nuestras redes feedforward son capaces o no de resolver el problema, un problema de identificación de caracteres. Entonces, si no hay preguntas hasta ahí, seguimos. ¿Hay preguntas? Bueno, entonces sigamos. Este taller también lo van a desarrollar, igual que el primero, por grupos. Pero en este caso sí van a generar un documento en PDF, un único documento en PDF por grupo, y lo van a cargar a Colab. ¿De acuerdo? Con todo el análisis, toda la descripción, qué fue lo que hicieron, qué fue lo que obtuvieron y pues sus conclusiones finales de lo que hicieron. El problema, bueno, vamos a leerlo y lo vamos explicando. Se debe diseñar una red neuronal capaz de reconocer las 5 vocales en mayúsculas. Entonces, el primer problema es que tienen que diseñar una red neuronal. ¿Qué implica diseñar una red neuronal? Definir el número de entradas, el número de salidas y el número de neuronas en la capa oculta. Eso lo tienen que definir para este problema. Como les decía, ya en el enunciado del problema que vamos a ver ahora, el de entrada y el de salida van a estar más que claros. Lo que van a tener que echarle cabeza, más o menos claro, ya lo hablamos, lo que tienen que echarle cabeza o probar con el código es cuántas neuronas necesitan en la capa oculta, que ya hemos dicho, depende del tamaño o la cantidad más bien de la tabla de parámetros y de la información que quieran almacenar en la red. Entonces vamos a seguir. La idea es tener un sistema de reconocimiento de caracteres. Este es un problema complejo porque lo vamos a ver de forma muy estructurada, pero si no estuviera estructurado, la idea es que cualquiera de ustedes puede escribir, en este caso las vocales, de forma completamente diferente. Yo puedo escribir la A de una forma, el compañero del grupo puede escribirla de otra forma, los compañeros de los otros grupos pueden escribirlas de otra forma, pero la idea es poder diseñar un sistema que reconozca todas esas escrituras de la A como A, inclusive las A que escriben, qué sé yo, sus padres y que nunca utilizaron ustedes para entrenar la red neuronal. Es decir, que sea capaz de generalizar a la escritura de otras personas. Eso es un problema complejo para un sistema digital tradicional, porque en el sistema digital tradicional yo tengo que decirle exactamente dónde están las cosas para que él pueda hacer la comparación. Esa es, digamos, que la diferencia entre estas redes neuronales y un sistema tradicional. Ustedes lo van a hacer de forma muy estructurada, es decir, solamente van a utilizar las 5 vocales, y solamente las 5 vocales en mayúscula, y solamente las 5 vocales en mayúsculas escritas en una malla de 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, una pequeña malla de 5 por 3, es decir, las letras tienen que caber ahí. Todo lo que yo voy a analizar es esta mallita de 5 por 3. La letra no puede quedar más grande, más pequeña puede ser, si queda identificable. Pero la idea es que la letra que ustedes enmarquen en esa malla, la identifiquemos nosotros como seres humanos. Si no, no estamos haciendo nada. En este caso, por ejemplo, para la letra A, yo sombreé
estos puntos, estos cuadros de la malla. Si yo veo solamente las letras, los cuadros sombreados, yo podría identificar la letra A, y de eso se trata. Es posible que, por ejemplo, otro parámetro de entrada sea que alguien escribió la letra A un poquito torcida. Entonces, por ejemplo, este cuadro lo ponga en blanco. Aún así, si este cuadro está en blanco y yo veo esa imagen, yo identifico eso como una A. Lo mismo si está torcida para el otro lado. Es decir, si escribo todos los sombreados iguales, pero este lo dejo en blanco. O de pronto levanté el lápiz o el esfero un poquito antes y esta patica me quedó recortada. ¿Sí? En todos esos casos, la letra sigue siendo una A. Es posible que si yo quito este de aquí, alguien me diga, no, eso es una R mayúscula. Sí, es posible, pero como no estamos identificando esa R mayúscula, eso también correspondería a una A. Las únicas opciones son A, E, I, O, U. Lo que yo coloque en esa malla debe corresponder a una de esas 5 opciones. Recuerden, yo coloco los datos de entrada, que sería la información que está en la malla, y la característica de salida, la categoría a la cual pertenece, que es esta, o esta, o esta, o esta, o esta. Debe pertenecer a alguna de esas. Si no, pues va a escoger la categoría a la que más se parece. Si a mí me dicen que eso es una letra y que no puede ser sino una vocal, pues tiene que ser la A. La idea es que la red neuronal haga el mismo análisis, llegue a la misma conclusión. ¿De acuerdo? Esta malla que estamos colocando aquí hace las veces de una imagen que corresponde probablemente al escaneo de, qué sé yo, la firma de una persona o las palabras escritas en un papel. Simplemente una fotografía. Esa fotografía, cuando uno hace reconocimiento de caracteres o problemas de este estilo, pues uno le pasa por unos filtros y unos procesamientos que incluyen, por ejemplo, identificar el área donde está la escritura, es decir, donde está la letra. Entonces yo aíslo el resto y solamente me quedo con el pedacito de la imagen donde está. Luego eso, por ejemplo, en este caso lo binarizo. Entonces lo convierto solamente a blancos y negros para saber exactamente qué píxeles de la imagen escaneada corresponden a la escritura. Digamos que ese problema ya está resuelto, alguien lo resolvió, ¿sí? Y les va a entregar solamente la imagen en esta pequeña mallita de 5×3 con las letras y obviamente con la información. Esto corresponde a una A. Si yo quisiera escribir una E, pues entonces podría ser esta columna, esta de acá, en la parte de abajo, la fila inferior, esta de acá y la primera. Eso podría ser una E. Si yo quisiera la I, entonces podría colocarla en la primera columna, o en la segunda columna, o en la tercera columna. O, por ejemplo, arrancar en la primera columna y cuando estoy por acá en la mitad, desviarme hacia la de acá. Alguien la escribió la I inclinada. Perfecto, eso es una I. ¿Sí? La idea es que ustedes generen esos patrones. Que ustedes se sienten, bueno, ¿cómo podría ser la A en esta malla? Y escriban todas las opciones de A. Y a cada una de esas opciones le van a asignar un valor de K. Parámetro K1, parámetro K2, parámetro K3, con su correspondiente valor de salida. En todos esos casos, A, es decir, parámetro 1. Luego con la E, luego con la I, luego con la O, luego con la U. Es decir, ustedes van a generar una tabla de patrones de entrenamiento increíblemente grande. No infinita, pero sí mucho más grande que estos 5 valores iniciales. Quiero que se imaginen todas las posibilidades para escribir la A aquí, o la E, o la I, o la O, o la U. Y cada una de esas posibilidades corresponde a un parámetro de entrenamiento. ¿Estamos de acuerdo? Pregúntense si hay dudas. ¿No hay preguntas? ¿Sí quedó claro? Bueno, seguimos entonces. Nuestra red neuronal solo acepta valores binarios.
Por eso esta imagen la hemos binarizado. ¿Cómo se hace esa binarización? Simplemente si el valor del píxel es más cercano al blanco, pues lo vuelvo blanco. Si es más cercano al negro, pues lo vuelvo negro. Y listo. Eso es un proceso de binarización. Pero al hacer ese proceso de binarización, en últimas le estoy diciendo o estoy asignándole a cada uno de esos píxeles un valor que puede ser 0 o puede ser 1. Entonces, si ustedes dicen, por ejemplo, que un valor oscuro es un 1, entonces aquí tendríamos 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Si lo hacen así, pero lo pueden hacer al revés también. Le pueden decir, no, es que los valores oscuros corresponden a ceros. Y los valores blancos corresponden a 1. También, tal cual como funciona una memoria que se borra, una memoria doble que se borra es con unos. Entonces, yo puedo decir que esto es un 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. En cualquiera de los dos casos, y los dos son válidos, ustedes escogerán cuál es el que van a utilizar. En cualquiera de los dos casos, tienen un arreglo de ceros y unos. ¿Sí? El asunto es que las entradas a nuestras redes neuronales son un vector, no una matriz. Entonces hay que hacer un segundo paso, hay que volver esa matriz un vector. Y hay nuevamente dos formas de hacerlo. Nuevamente ustedes escogen cuál les gusta más, el grupo. Concatenar filas o concatenar columnas. El caso que yo tengo acá corresponde a esta matriz concatenada en filas, es decir, cojo la primera fila y la pongo acá, luego cojo la segunda fila y la coloco acá, luego la tercera fila acá, cuarta fila acá, quinta fila acá. Concatené las filas y convertí toda esta matriz en un solo vector. ¿Sí? Un solo vector que en este caso pues tiene pues un tamaño de 1 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tienen 15 datos de entrada. Esa es una forma. La otra forma es concatenar columnas. Las dos son válidas. Si voy a concatenar columnas, entonces cojo la primera, la pongo aquí, cojo la segunda, la pongo debajo, cojo la tercera y la pongo debajo de ella. Voy a obtener 15 por 1, un solo arreglo de 15 por 1. En cualquiera de los dos casos, la cantidad de variables de entrada es 15. Su red, su arquitectura, la que tienen que diseñar, ya de por sí tiene 15 nodos de entrada. ¿Es claro? ¿Si es claro o no es claro? Profe, en el chat creo que escribieron. Ok, gracias. ¿Eso se hace con el código o...? Bueno, no necesariamente con el código. El código lo van a utilizar para entrenar la red, no se enreden más. Si quieren hacer este proceso de forma automatizada, eso ya es cuestión de ustedes. Pero el código que yo les estoy entregando es para entrenar la red. Y todavía no hemos llegado a esa parte. Hasta ahora estamos construyendo los parámetros de entrenamiento. Después de que tengan la tabla de parámetros y la arquitectura de la red, entonces sí utilizan el código. ¿Sí? Pero claro, si ustedes hacen un programita bien interesante, qué sé yo, en MATLAB, en el nuevo Python, incluso nuevamente en hoja de cálculo, en donde ustedes simplemente tienen la mallita y le van haciendo la escritura y él automáticamente genera los unos y ceros y los concatena, sería interesante, pero no es necesario. ¿Sí? Entonces, en principio les diría que no le gasten tiempo a eso, háganlo manual. Pero háganlo bien hecho. Si lo quieren hacer en una hoja, listo, háganlo en una hoja, pero bien hecho. Si ustedes cometen error, están introduciendo error en los parámetros. Entonces tiene que estar bien hecho. El código solamente para entrenamiento. ¿Listo? Como les decía, la idea no es aprender aquí a codificar, pero si lo quieren hacer, excelente. ¿De acuerdo? Lo importante es que ustedes escojan la forma de concatenar, cómo van a interpretar estos valores. La matriz de 5×3 siempre va a ser de 5×3. Lo que sí van es a inventarse cómo van a escribir esas letras, las vocales, dentro de esa matriz. Hay otras formas de concatenar. Yo puedo decir, primero coloco la primera columna, después la tercera, después la primera. Pues sí, funciona, pero eso es enredarse la vida.
Y con ese pequeño enredo es posible que cuando estén por allá en el parámetro 20 cometan un error y introduzcan información equivocada. Entonces, traten de hacer las cosas de forma correcta, pero de la forma más simple posible, como en ingeniería. Además, cuando esto lo hacemos con un software, el software solamente mantiene esas dos formas de concatenación, o filas, que es digamos que la opción por defecto, o por columnas. Obviamente, pues Python, MATLAB, en general tienen funciones para manipulación de arreglos en donde eso también lo hacen de forma automática, pero vuelvo y repito, si ustedes lo saben hacer, háganlo, utilícenlo, si no, pues no se enreden la vida. No se los estoy exigiendo, lo que les estoy exigiendo es que diseñen la red, que la entrenen y que me muestren los resultados. Eso es lo que les estoy pidiendo. ¿De acuerdo? Ok, ese es el taller. Aquí pues coloco algunas características, alguna información para la solución. Cada carácter se puede representar por una cadena binaria formada por filas o alternativamente columnas, lo que les decía, concatenado por filas o por columnas, en orden consecutivo de arriba hacia abajo, pero volvemos a lo mismo. Es posible que a alguien se le ocurra primero esta, después esta, después esta, después esta, después esta. Está bien, pero no es lo normal, no es lo natural, y pues entre más enrede usted, más complica el problema, pues se complica usted solo, porque no le va a ganar puntos adicionales. La salida puede obtenerse con 5... esta es otra cosa que no había hablado, bien importante. La salida puede obtenerse con 5 neuronas de salida binarias independientes. Claro, era, digamos que, muy natural, yo les he dicho todo el tiempo, sobre todo hoy, que la cantidad de salidas depende de la cantidad de categorías de salida, y la cantidad de categorías de salida son 5. 1, 2, 3, 4 y 5, 5 vocales. Eso es muy natural y en general lo vamos a hacer así. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser así. Entonces aquí les doy una opción adicional, en cuyo caso cada salida corresponde a cada letra, listo. O puede ser codificada de forma digital. Claro, ustedes me dirán, si son solamente 5 salidas y las salidas pueden ser o unos o ceros, pero yo la puedo codificar. ¿Cuántos bits necesito para codificar 5 valores diferentes? Con uno puedo codificar 2 valores diferentes, 0, 1, no me alcanza, son 5. Con 2 bits puedo tener 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Puedo codificar 4 valores diferentes. Todavía no me alcanza, son 5. Bueno, con 3 bits, con 3 salidas, puedo codificar 5 posibilidades diferentes. Y me van a sobrar, de hecho. ¿Sí? Porque la primera posibilidad puede ser 0, 0, 0. Entonces cuando las 3 salidas estén en 0, podría eso corresponder, por ejemplo, a la A. 0, 0, 1 podría ser la E. 0, 1, 0 podría ser la I. 0, 1, 1 podría ser la O. Y 1, 0, 0 podría ser la U. Y me sobraron opciones. Pero lo importante aquí es que no tengo 5 salidas, sino 3. Eso puede ser interesante si yo quiero implementar esto por hardware y quiero tener menos elementos y menos consumo de energía y bueno, otras cosas. Aquí, como lo estamos haciendo por software, pues realmente da lo mismo tener 3 a 5. Pero pues ahí lo coloco porque es una opción. Y alguien puede ver, oye, pero ¿para qué tengo 5 salidas si con 3 puedo manejar las 3 opciones? Y es cierto. Sin embargo, más adelante, como vamos a utilizar sobre todo herramientas para evaluar el desempeño de las redes y bueno, vamos a aterrizar muchas más categorías, entonces en general no vamos a hacer eso. En general el número de salidas va a ser exactamente el mismo número de categorías. Pero aquí pueden jugar con eso. Es otra opción que pueden ustedes escoger con el grupo. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Profe, para cuándo es esa? Bueno, eso sí, pues les pregunto de ustedes, ¿cuándo me entregan esto? Sería interesante y ojalá, pues sería lo ideal que fuera antes del parcial, porque pues la idea es que estudien para el parcial con esto, porque esto es lo último que va a entrar para el parcial. Sí, o sea, el parcial que vamos a hacer el 15, como comentaba al principio de la clase, el material del parcial que vamos a hacer el 15 es hasta esto que acabamos de ver el día de hoy.
Entonces, el 8 ya habíamos dicho, el 8 es festivo, no nos vamos a ver, pero tenemos la clase del 13, comenzaremos material nuevo, no entré en el parcial, podrían entregármelo ese día, o me lo podrían entregar el día del parcial o después, pero volvemos a lo mismo. Esta nota no va a aparecer en el primer corte, eso ya es para el segundo corte, pero pues la idea es que esto les sirva para estudiar. Entonces ustedes me dirán cuándo me la entregan. El taller se subiría al... Classroom. ¿Qué? ¿Al Classroom? Sí, correcto, Classroom. No tiene que ser un día de clase, ¿no? Tenemos clase el 13 y el 15, pues podemos decir el 14, el 17, el 18, no sé. Pues sería interesante que lo tuvieran resuelto para el 13, con eso si hay dudas, pues podemos resolver las dudas antes del parcial, pero pues ya depende de ustedes. Podría ser para el último día, el 18. ¿El 18? ¿Listo? Sí, no hay problema. ¿Qué opinan los demás? Sí, profe, yo creo que el 18 está bien. ¿Listo? Sí, estaría bien. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Listo. Entonces anotamos aquí. Yo creo la tarea, entonces para el 18. Y el 13 tenemos clase normal, 15 parcial. Recuerden que parcial es individual, ¿no? Bueno, creo que se nos acabó el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que el material está cargado, jueguen con él, ahí está el código, revisen, si hay dudas, pues espero que pues nos podemos ver el 13 y tratar de solucionarlas. ¿De acuerdo? Pero no dejen pasar todo ese tiempo sin tocar, por lo menos mirar el material en estos días, porque es bastante tiempo, es una semana completa. ¿Listo? Por aquí hay otro taller, pero eso pues, si lo quieren mirar, excelente, pero el que me tienen que entregar es solamente este, el de reconocimiento de caracteres. Y bueno, entonces dejamos la clase por ahí. Me pasó un minuto. Muchísimas gracias. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego, profe. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Pero habían dicho que el 13, no, pues si alguien lo quiere entregar antes no hay problema. Se le tiene en cuenta el trabajo. Hasta luego, muchas gracias.